Capítulo 29, Mentiras y confesiones. Otra vez estaba en ese lugar, venía aquí a menudo. Hasta hace unas semanas no sabía su nombre, así que simplemente la llamaba la Tierra de Acero. Por un momento, él se dispuso a observarla. Un desierto árido, la tierra estaba compuesta de una gran cantidad de minerales y metales, probablemente era tan dura como el acero, tal vez más. Como siempre, él se encontraba parado en la parte más alta de la colina, como siempre, todas las espadas que había logrado analizar y registrar estaban clavadas en esta. Las brasas cubrían la tierra y la delimitaban, era un hermoso fuego ilusorio. El chico alzó su mirada hacia el cielo, ahí pudo verlo, un vasto cielo nocturno cubierto de blancas nubes, a lo lejos, más allá de las nubes, él pudo ver un bello brillo rojizo. ¿Qué era eso? Pensó él, tal vez, ¿la luna? No lo sabía con seguridad, pero le inquietaba ligeramente. También pudo ver cómo el cielo nocturno era adornado por engranajes espectrales todavía no completamente manifestados. Si había un lugar donde Shirou se sentía tranquilo, ese era este. Este era su mundo interno, la manifestación del diagrama inscrito en su alma y, una vez manifestada, su cánica de realidad. Shirou frunció el ceño, al final, todavía no le agradaba del todo el manifestar su mundo interno de forma incompleta. No iba a negarlo, las municiones y la forma minimalista que su padre había ideado para darle uso a su esfera de realidad eran realmente prácticas. Pero aún así, a él no le gustaba utilizarla de esta forma, de hecho, la razón por la que aceptó crearla, fue porque además de ser utilizada como munición, esta era una nueva espada con propiedades especiales que le sería extremadamente útil y que, además, más allá de esa costilla, no iba a sacrificar nada más. Las municiones creadas a través de su nueva espada le permitían manifestar su cánica de realidad dentro del cuerpo del oponente. Esta no se manifestaba en su totalidad, sino que era solo una pequeña parte, pero aún así, la minúscula esfera se convertía en una fuerza increíble que terminaba destrozando al objetivo desde dentro. Sinceramente, él jamás se hubiera planteado crear algo como esto, él supuso que una idea como esta solo podía venir de alguien que, en sus mejores momentos, fue llamado como, el asesino de Magus. Por unos momentos, él divagó sobre su cánica de realidad y sobre sus usos. Obtener una cánica de realidad no era algo que la mayoría de los magus pudieran lograr a través de simple y pura investigación. Ni tampoco su obtención, ni su desarrollo, pueden ser aprendidos de otra persona y, aunque se decía que una cánica de realidad podría ser transferida, eso solo sería con una que ya estuviera completa y por medios extremadamente complejos, y probablemente muy peligrosos. En pocas palabras, más allá de los lineamientos fundamentales, nada ni nadie debería de poder ayudar a Shirou a completar su mundo interno, a descubrir sus habilidades, o cómo manifestarlo adecuadamente. Esta vez, estaba por su cuenta. Actualmente, no había podido manifestar aún su esfera de realidad tal y como le gustaría. En un principio, ni siquiera sabía cómo manifestarla por su propia voluntad y, solo recientemente, había obtenido pistas sobre cómo debería de hacerlo. Las pocas veces en que su cánica de realidad se había manifestado de alguna forma, había escuchado unas palabras en lo profundo de su subconsciente. I am the bone of my sword. Steel is my body, and fire is my blood. Más temprano que tarde, él se dio cuenta de que estas palabras eran una especie de haiku que podía ser utilizado como un aria. Si era así, entonces, las siguientes palabras deberían ser: As the hearts turn, I will create unlimited swords. Without knowing the beginning. We'll never know the end. Shirou frunció el ceño, él pudo sentir cómo su mundo interno reaccionaba a estas palabras. Sin embargo, desconocía cuáles eran las siguientes oraciones. Aún así, a pesar de que todavía le era desconocido parte del camino, estaba seguro de cuál sería el momento de inflexión al que llegaría su vida. So, así pray, average, the unlimited blade works. Sí, ese debía ser su nombre. El objetivo de Shirou era la creación de la espada definitiva, pero, como había dicho su abuelo, un herrero no es nada sin su herrería. Y, para él, eso era su cánica de realidad, su herrería. Si quería crear la espada definitiva necesitaría, tanto la habilidad para forjarla, como el taller y los materiales e implementos necesarios para crear dicha arma, y su Unlimited Blade Works se encargaba justamente de eso. En pocas palabras, antes de crear la última espada, debía poder manifestar el taller donde la crearía. Y justamente este era el problema, Shirou todavía no podía manifestar su esfera de realidad, lo cual tenía sentido, a fin de cuentas, su mundo todavía no estaba completo. Es por eso que se vio obligado a crear algo como esta nueva espada. Además de sacar las proyecciones desde su cánica de realidad, él no podía aprovecharla de ningún otro modo o, al menos, ningún otro modo que conociera. Sin embargo, esta nueva espada aprovecharía lo poco que él podía manifestar y lo convertirían en un arma muy poderosa. Y hablando de esta, entre las cosas buenas que él había descubierto que tenía el convertir las espadas en balas, estaba el que estas no eran reconocibles como un arma devastadora, al menos para el mundo de los magus, obviamente. Desde este punto de vista, parecían ser más las armas de un asesino, que las de un tirador.
Aunque, lo más importante a esta nueva espada, era su bajo consumo de mana en comparación con las otras. Armas como Neo Calibur necesitaban de una buena cantidad de mana para ser utilizadas, y más desde que el mana en el aire era cada vez menor, y, por ende, cada vez más los ataques dependían de su propio Odd en lugar del mana en el aire, a menos claro, que estuviera cerca de una línea ley. Proyectar armas como, por ejemplo, Baldum, más de una vez, requería de una buena cantidad de mana, además del mana que debía utilizar para poder usar todo su poder. En pocas palabras, las armas más poderosas de su arsenal necesitaban de una buena parte de su Odd. Tal vez en un mundo más sano esto no sería tan extremo, pero en el que vivían era así. Por supuesto, había excepciones, como la Monoositao, aunque en su caso era porque la espada en sí no era muy poderosa, lo que la hacía poderosa era la técnica Tsuba Megaesi. Lo único bueno, era que la primera proyección de cualquier arma requería de un consumo mínimo de mana. La espada, y por ende, las balas creadas a través de esta, tampoco necesitaban de una cantidad masiva de mana para funcionar. Pues, al solo materializar una pequeña parte de su esfera de realidad, estas no requieren de la misma cantidad de mana que se necesitaría para utilizarla en su totalidad. La última ventaja de las balas, era que eran su única arma de distancia per se. Si bien él podía intentar disparar espadas como flechas, todavía no estaba al nivel donde pudiera usarlas de forma hábil en medio de un combate. Si se trataba de él estando quieto en un solo sitio, entonces todavía podía arreglárselas, pero si tenía que moverse y apuntarle a un enemigo relativamente ágil, entonces él sabía que su habilidad todavía no era suficiente. En peleas de larga distancia, el Black Barrel era claramente su arma más eficaz. Esto se debía a varias razones, como, por ejemplo, el arma no gastaba cantidades enormes de mana sin importar cuántas balas disparara, aunque si no pudiera utilizar la proyección para reponer sus municiones y tuviera que comprar constantemente balas estaba seguro que vería a su cartera llorar. De hecho, esto había pasado inicialmente. Con sus nuevas balas, el arma se volvería más mortal que antes. Ya no era solo tremendamente efectiva contra seres inmortales, sino que, mientras él utilizara las balas, lo sería contra cualquier cosa. Por otro lado, si tuviera que luchar a corta distancia con un arma de distancia, entonces su mejor opción sería aquella arma por la cual su padre había sido tan temido, la Thompson Contender. Esta fue desarrollada en 1967 por la empresa estadounidense Thompson Center Arms. Era una pistola de acción simple que se utilizaba generalmente para el tiro deportivo. Era simple, pero potente. El arma puede, con pocas modificaciones, usarse para disparar varias municiones que van desde calibre 22 LR hasta balas de rifle. Si bien no es adecuada para el combate real, fue elegida por su padre como su código místico debido a que puede infligir el máximo daño físico posible. Su empuñadura y antebrazo estaban tallados en nogal, lo que le daba la impresión de ser una daga guardada en una vaina. Las únicas partes mecánicas visibles de esta eran el gatillo y el martillo, sin cilindro ni deslizamiento en el exterior, lo que la hacía similar a las pistolas de percusión utilizadas en los últimos años de la Edad Media. La falta de partes complejas entre el cañón y el gatillo también permiten una alta precisión. Kiritsugu personalizó su código místico con un cañón estriado de 14 pulgadas, hecho para especificaciones de caza y equipado para balas Springfield de calibre 30-06. El cartucho de las balas que utilizaba tiene una estructura de cuello de botella, y su tamaño y nivel de potencia están a un nivel completamente diferente al de las balas usadas por las pistolas. El calibre 30-06 es un 10% más fuerte que la bala de rifle calibre 308 Winchester e, incluso, supera a las balas de una Magnum. Desgraciadamente, esta no podía aguantar el poder de sus nuevas balas si eran utilizadas de forma continua, pero algo era mejor que nada, al menos hasta que consiguiera mejores armas. Una vez que su padre había muerto, él había recuperado, tanto el castigo fantasma, como la Thompson, al saber que ambos le serían útiles y que los deseos de su padre fueron que utilizara todo lo que él pudiera dejarle para sobrevivir. Así, Shirou decidió darle uso una vez más a los códigos místicos. Y, aun a pesar de todas estas ventajas, Shirou todavía no se sentía del todo bien en utilizar su mundo interno de Esdir. Sin embargo, tampoco era tonto. En el mundo donde vivía, y en la situación en la que se encontraba, él tenía que utilizar todo lo que estuviera a su disposición para sobrevivir. Algo lo sacudió. Vamos, despierta. Shirou escuchó unas palabras, él reconoció la voz que le llamaba. Abrió sus ojos. Mana. Ahí vio el rostro de su amiga de la infancia sonriéndole. Tenemos que movernos, este lugar puede volverse peligroso. Él se levantó y analizó el lugar donde se encontraban. ¿Dónde estamos? Estamos dentro del laberinto de Kaubak Alcatraz. Ellos se encontraban dentro de una estructura hecha dentro de la caverna, esta se encontraba llena de hielo y cristales. La ausencia del resto de los miembros del grupo alarmó al chico. ¿Dónde están los demás? Cuando entramos al laberinto, un círculo de transportación espacial se activó. Este nos dividió y nos envió a diferentes partes del laberinto.
Esto preocupó en gran medida al pelirrojo. Dentro de los miembros del grupo había algunas personas que no eran aptas para el combate. Ilya, el profesor, Seiya y Filia. Si ellos se encuentran solos o, si se encuentran juntos, y se llegan a encontrar con algo peligroso dentro del laberinto, no serán capaces de defenderse. Generalmente, Shirou había aprendido a mantenerse calmado. Pero debido a los últimos deseos de su padre, a los sucesos ocurridos después del accidente en el taller, y a su cercanía con su profesor, le fue imposible mantenerse tranquilo al saber que todos ellos se encontraban en peligro. Tenemos que encontrarlos, Mana. Rápido. Antes de que algo más los encuentre. Dicho esto, el pelirrojo se apresuró a salir fuera de la caverna por uno de los túneles que estaban conectados a esta. «Espérame, Shikun», gritó Manaka mientras corría detrás de su amigo. Después de unos minutos, ella se detuvo cuando alcanzó al pelirrojo. Por alguna razón, él se había detenido. «Shikun, entiendo que estés preocupado. Pero no puedes correr sin idea de a dónde vas dentro de un laberinto construido por un apóstol muerto, ¿sabes?» Shirou asintió con seriedad. «Lo sé. Perdóname, tendré más cuidado la próxima vez. Pero esta vez, por favor, quédate detrás de mí». ¿Eh? Manaka se inclinó ligeramente por sobre el hombro del chico. Eso es. Ellos se encontraban al final del túnel por el cual Shirou había corrido, en la entrada de otra habitación cavernosa dentro del laberinto subterráneo. Lo más importante que ambos podían ver dentro de esta, era un jabalí gigante. Este simplemente era enorme, con dos grandes cuernos, así como un largo pelaje rojizo. «Un jabalí demoníaco», terminó de decir Manaka. «¿Un jabalí demoníaco?», preguntó el chico. La chica asintió. Ha habido varios jabalís demoníacos famosos a lo largo de la historia, como, por ejemplo, la reencarnación del medio hermano menor de Diarmuiduaduibne. O, el jabalí de Calidón, que es una bestia monstruosa que Artemisa soltó sobre la tierra. Y este es. Shirou se encontraba preocupado. Con su suerte, sería un jabalí divino o algo así. Seguramente un jabalí demoníaco común y corriente. Aunque solo es a simple vista, puedo decir que este se encuentra en el rango de bestia monstruosa. El chico ahogó un suspiro. Ya veo, utilizando sus guantes, Shirou abrió uno de sus bolsillos de espacios imaginarios y sacó a Vorpal. Dame unos minutos, me encargaré de este y podremos proseguir. Manaka asintió. Un simple jabalí demoníaco no debería ser rival para Shirou, mucho menos si utilizaba una espada como Vorpal, la cual tenía cualidades que debilitaban a las especies fantasmales y a seres similares. Tal y como ella había predicho, Shirou acabó con facilidad con el jabalí demoníaco y, antes de que se diera cuenta, él había vuelto a su lado. ¿No volverás a correr imprudentemente por ahí, o sí?, le preguntó la chica como una madre regañando a su hijo. Shirou sonrió avergonzado. Disculpa, perdí la calma por un momento. Pero debemos encontrar a esos tres pronto. Si se topan con alguna especie fantasmal, no podrán manejarlo. Al ver el rostro preocupado de su enamorado, la joven no pudo evitar intentar tranquilizarlo. Tienes razón, pero este laberinto no es solo peligroso para ellos, también para nosotros. Si corremos sin precaución, puede que los que terminemos en problemas seamos nosotros. Además, considerando que nosotros fuimos teletransportados juntos, tal vez a ellos también les pasó lo mismo. Sería problemático si ellos se teletransportaron juntos, pero también podrían haberse teletransportado junto con Fou, la chupasangre, Leisrit o Glai. Tenemos que buscarlos, pero no podemos hacerlo de forma desesperada. Shirou frunció el ceño. Sabía que su amiga tenía razón, pero eso no eliminaba la ansiedad que surgió dentro de su pecho. Desde el incidente en el taller, se había vuelto más protector con su hermana y con las personas cercanas a él. Sin embargo, también recordó que actuar sin un plan fue lo que causó ese desastre en primer lugar, y que no debía seguir actuando de esa manera. Shirou tomó una bocanada de aire y se forzó a tranquilizarse. Sí, tienes razón. No podemos tardarnos, pero tampoco podemos movernos sin cautela. Manaka asintió con una sonrisa. Shirou se dispuso a abandonar la habitación. Vamos, Mana. Espera. El chico se giró hacia su amiga. ¿Qué sucede? Con un poco de duda, ella respondió. No es por allí. Shirou se mostró extrañado. ¿No lo es? ¿Cómo lo sabes? Yo. Simplemente lo sé. A veces ella quería decirle estas palabras, pero sabía que sería una estupidez. Shirou comenzaría a sospechar y a interrogarle. Manaka bajó su mirada. Ella podía ver fácilmente a través de Shirou, o bueno, casi siempre podía. Si bien podía ver sus recuerdos, sueños y pensamientos, había veces en que se lo impedían. Probablemente esto era debido a la protección de Lady Canon. Manaka había querido atravesar esta protección. Sin embargo, considerando el lazo kármico que ambos cargaban, ella estaba preocupada por las repercusiones. Esta no era la primera vez que ella tenía que esconder sus habilidades, y esto limitaba lo que ella podía hacer y el cómo podía ayudar a Shirou.
Ella ya se había planteado contarle sobre su estado de nacimiento hacía mucho tiempo, pero tenía miedo de ser rechazada, o peor, traicionada, miedo de ser perseguida para terminar como la familia Sakatsuki. Tanto fue así, que ella se negó rotundamente a utilizar su clarividencia, no quería forzar a su enamorado a actuar como a ella le convenía, pero tampoco quería ver el resultado dejado al azar. Es por allí, con un movimiento de mano, la maga señaló hacia otro túnel. Si queremos alcanzar el fondo del laberinto, debemos ir por ese camino. ¿Cómo sabes que ese es el camino? Preguntó otra vez el chico. Es porque yo, Manaka de repente sonrió. Creé unos familiares y los envié a sondear el laberinto. Esto sorprendió al chico. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Recuerdas que me desperté antes que tú? Shirou asintió. Bueno, usé ese tiempo para crear algunos familiares y los envié a través de los túneles. Shirou resistió el impulso de fruncir el ceño, era cierto que ella había dicho que podía crear familiares para enviar mensajes a través del laberinto. Sin embargo, él nunca la había visto crear familiares antes. No obstante, también tenía que admitir que, después de ver todo lo que había hecho su amiga hasta ahora, el que pudiera crear familiares y los hubiera enviado a sondear no debería de ser la gran cosa. Pero esto era parte de lo que le preocupaba. ¿Qué era la gran cosa para Manaka? ¿Alta taumaturgia? Ya le había visto utilizarla, hechicería de la era de los dioses. También le había visto darle uso, incluso le había visto usar runas antiguas. Esto estaba más allá de ser una magus prodigio, esto no tenía sentido en lo absoluto y, llegados a este punto, cada vez que Manaka demostraba sus habilidades, él no podía evitar dudar de sus palabras. Ya veo, en ese caso, confiaré en tu guía. Mana Shirou hizo lo posible para no mostrar sus dudas, confiaba en las habilidades de Manaka. Pero le costaba cada vez más confiar en Manaka. Para sorpresa del chico, su amiga sonrió hermosamente, había algo diferente con esta sonrisa, algo que la hacía distinta de las demás. El pelirrojo no podía decir qué era exactamente, pero podía decir que le gustaba ver a Manaka sonriendo de esta forma, más que sus otras sonrisas. Entonces, ¿eres hábil también en la creación y uso de familiares? Sí, aunque mis familiares son, bueno, Manaka esquivó su mirada con sus mejillas sonrojadas. ¿Sucede algo con tus familiares? Preguntó el chico interesado. Bueno, por alguna razón, sin importar lo mucho que lo intento, no soy capaz de crear familiares bonitos, siempre termino creando cosas bizarras, es por eso que no quería que los vieras. Bueno, después de lidiar con todas las cosas con las que he tenido que tratar, no creo que sea para tanto. Shirou sonrió sarcásticamente, la imagen del árbol chupasangre vino repentinamente a su cabeza. Tal vez, pero prefiero no mostrarte algo vergonzoso. Entiendo. Esto hizo que el chico sospechara, ¿había utilizado realmente familiares para sondear el laberinto? Él no podía afirmarlo, pero tampoco podía negarlo, por lo que, solo podía creerle con cierta sospecha. Entonces, ¿qué pudiste ver con tus familiares? Bueno, el camino que ibas a tomar era un callejón sin salida, también he sido capaz de encontrar a varias especies fantasmales. ¿Interesado? Shirou preguntó. ¿Cuáles? Conejos asesinos, Trent. ¿Conejos asesinos? Perdón, pero mi área de especialidad no es la zoología. ¿Podrías explicarme qué son? Claro. Manaka se mostraba feliz al poder serle útil al pelirrojo. Los conejos asesinos son básicamente eso, monstruos con forma de conejos. Por un momento, a Shirou le vinieron a la mente los conejos utilizados por Gurdoa Davenant cuando Swain y él le enfrentaron. ¿Habían sido esos conejos, además de sus familiares, parte alta especie fantasmal? No lo sabía, pero le preguntaría a su profesor más tarde. ¿Y los Trent? Los Trent son conocidos como espíritus de los árboles, en pocas palabras, son organismos con apariencia de árboles. Normalmente, las raíces de los Trent se usan como catalizadores mágicos, pero yo las he utilizado también como ingredientes para cocinar. ¿Son comestibles? Ella asintió. Y no solo ellos, también existen las plantas rastreras. ¿Plantas rastreras? Sí. También llamadas como grandes plantas devoradoras de hombres, son una especie fantasmal peligrosa. Sus hojas se asemejan a una lechuga y su fruta a un tomate. También son aptas para el consumo humano. El pelirrojo le contestó con un asentimiento, si cosas como los corazones de dragones eran comestibles, a pesar de que probablemente era en extremo peligroso consumirlos, entonces, que otras especies fantasmales lo sean, no era algo sorprendente. Entiendo. Entonces, es por aquí. Shirou señaló el túnel que su amiga le había señalado. Una vez más, ella asintió. Bien, vamos. Shirou se adelantó y Manaka lo siguió de cerca. Puede que Shirou hubiera mejorado en cuanto a ocultar sus emociones, al menos, tanto como una persona directa como él podía hacerlo. Sin embargo, ella lo conocía muy bien, lo suficiente como para poder ver la desconfianza que él ocultaba, así que ella decidió intentar leer sus pensamientos para así encontrar una forma de ganarse su confianza. Sin embargo, Jen igual libra a.
Por un momento, los pensamientos del chico se volvieron ininteligibles para ella. Otra vez, el poder de la diosa volvía a hacer efecto sobre ella, no obstante, esto solo duró un momento. El conocimiento sobre Einase, las runas, es imposible que ella tuviera conocimiento sobre todo eso. Me pides que confíe en ti, que te tenga paciencia, pero ¿por cuánto tiempo voy a tener que esperar para que me digas la verdad? ¿Por qué no confías en mí a pesar de que dices que me amas? ¿Por qué me mientes, ocultas las cosas, o las dejas a medias? ¿Era esa cosa monstruosa que utilizaste en la última guerra uno de tus familiares? Manakas mordió el labio sin que él se diera cuenta. ¿Cuándo había aprendido eso? ¿Aya le había hablado sobre su participación en la guerra? Ella no lo creía. Manaka le había explicado a su hermana que, aunque ella se había propuesto ayudar al pelirrojo utilizando la guerra del Santo Grial, el Shirou de aquel entonces no tenía conocimiento sobre el ritual, y que, debido a su amnesia, no recordaba lo que había pasado. Ella le pidió a su hermana que por favor mantuviera en secreto su participación en el ritual, ya que, al igual que ella había perdido mucho por esa guerra, Shirou también lo había hecho, y ella no quería volver a causarle daño a ninguno de los dos. Su hermana pareció comprenderle. Ella conocía todo lo que el pelirrojo había perdido por el ritual, y, si bien sabía que Manaka quería ayudarlo utilizando la copa, al final la guerra del Santo Grial terminó destruyendo la vida de todos los implicados, en mayor o menor medida, y ninguna de las dos quería que Shirou las relacionara con ese desastre. Aún así, Ayaka le advirtió que, era probable que tarde o temprano, Shirou descubriera su participación y la de su familia en el ritual. A fin de cuentas, uno de los pocos maestros supervivientes, Lorel Melloi, ahora era su tutor. Después de conversarlo por un rato, ambas acordaron buscar una forma de explicarle al chico sobre su participación, de modo que este no las ligara con la catástrofe, y Manaka dudaba de que su hermana incumpliera con su palabra. Súbitamente, el ambiente se volvió incómodo entre ambos, o al menos, así lo sintió ella. Más temprano que tarde, pudieron vislumbrar otra habitación dentro de la caverna, pero esta era muy diferente a la que habían visto antes. Esta no se encontraba llena de cristales y de hielo, en cambio, se encontraba llena de maleza, hierbas, y árboles. Las enredaderas cubrían las paredes y los árboles. Esta vez, fue Manaka quien detuvo al chico. ¿Shirou? ¿Sí? ¿Hubo una razón por la que te hablé sobre los Trent y sobre las plantas rastreras? Mana, no me digas que... Shirou vio a su amiga asentir y no pudo evitar preguntarle. Entonces, ¿por qué vinimos por este camino? ¿Porque hay cosas peores en los demás? ¿Cómo qué? ¿Quimeras sintéticas? ¿Como las hechas en el departamento de zoología? Preguntó el chico, a lo que Manaka asintió. Supongo que, en ese caso, los Trent y las plantas rastreras no se oyen tan mal. El pelirrojo observó una vez más la habitación sabiendo que lo que se encontraba dentro no era simple maleza, árboles y hierbas. Las enredaderas tenían grandes hojas como lechugas, y pequeñas frutas rojizas como tomates. Los árboles, por otro lado, emanaban una cantidad de energía mágica inusual. Manaka se giró y le dijo. Si ingresamos dentro de esta habitación, es casi seguro que seremos atacados desde todas las direcciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Conoces algún tipo de hechizo elemental de fuego? No creo que Zoilo sea lo suficientemente poderosa para quemarlo todo, al menos, no de forma instantánea. Podría utilizar Queor, pero creo que sería mejor que la utilices tú que tienes mayor dominio sobre las runas. Manaka sonrió. Es cierto que puedo utilizar hechizos elementales o runas antiguas como Queor, pero creo que es mejor que tú seas quien lo haga. Pero la única forma de que Zoilo pueda quemarlos a todos es que la infunda con una mayor cantidad de mana. Sí, lo sé, Zoilo podría quemarlo todo, pero le tomaría algo de tiempo de forma natural. Los Trent y las plantas rastreras no esperarán a que les quememos enteros y nos atacarán de inmediato. Sin embargo, hay una forma de que los queme con mayor facilidad, sin necesidad de alimentarla con más mana. ¿Cómo? Combinando runas, Shikun. ¿No lo has intentado todavía? Shirou negó con la cabeza. No, desgraciadamente, no he tenido tiempo para practicar el cómo combinarlas. Entonces, este es un escenario perfecto para que tú practiques. ¿Justo ahora? ¿Con enemigos delante de nosotros? La maga asintió. ¿Qué mejor práctica que una con enemigos reales? Y esta es una de esas pocas situaciones donde puedes probarlas sin que tu enemigo te interrumpa atacándote. ¿Entiendes? El pelirrojo asintió. Lo entiendo, pero, como nunca lo he intentado antes, no sé cómo combinarlas. Es fácil, solo tienes que... Sin embargo, Manaka se detuvo y se puso a pensar durante unos instantes. Posteriormente, ella sonrió. Sin embargo, esta sonrisa no era igual a su sonrisa inocente, era una mucho más audaz, aunque sus mejillas estaban completamente sonrojadas. Tengo una idea. ¿Cuál? Colócate observando hacia la habitación, Shikun. Shirou se giró y se colocó mirando hacia la entrada de la caverna. ¿Y ahora? Manaka se acercó y se colocó detrás del chico. Ella deslizó uno de sus brazos y lo sujetó contra ella con fuerza, colocando su mano contra su pecho.
haciendo que ambos estuvieran pegados el uno del otro. Mana, ¿qué estás haciendo?, preguntó el chico un poco sorprendido. Ella estaba sujetándolo con bastante fuerza, lo que causó que su espalda y el pecho de su amiga se apretaran contra sí. No es que él ya no hubiera experimentado esto antes, lo había experimentado en Alemania con su amiga semidesnuda, y múltiples veces con Altrouge en el medio año en que habían compartido una misma cama. Manaka inclinó ligeramente su cabeza susurrándole a su oído. Simplemente estoy ayudándote a mantenerte firme. Lo necesitas para escribir las runas con precisión. Si bien él no iba a negar que eso era cierto, el tono burlón de su amiga le dejaba en claro que ella no solo lo hacía para ayudarle a escribir mejor las runas. Alza tu brazo. Shirou siguió las indicaciones de su amiga y alzó uno de sus brazos. Él había practicado para poder manejar una espada con cada mano, de modo que pudiera utilizar dos al mismo tiempo sin problemas, por lo que, tenía bastante dominio con el uso de ambas manos. También practicó para poder ser capaz de escribir runas con precisión con cualquiera de las dos. Manaka utilizó su otro brazo y lo colocó debajo del brazo del chico, sujetando su muñeca con un poco de fuerza. Bien, mantente firme, pero no te pongas tieso. Deja que yo mueva tu brazo y recuerda los movimientos mientras trazamos las runas, ¿entiendes? Shirou todavía se encontraba un poco sorprendido, pero asintió. Ahora, vamos. Moviendo su brazo y muñeca, ella guió a Shirou y, entre los dos, escribieron primero Souhiro. Pero no activaron su efecto, para luego escribir Ansuz, también sin activar su efecto. Luego, y rápidamente, activaron el efecto de Souhiro, lo cual generó una llama que rápidamente creó una pequeña llama que se extendió rápidamente por la hierba, para consecuentemente activar el efecto de Ansuz. Esto provocó que la fuerza de las llamas se incrementara como a una hoguera a la que se le había echado gasolina. Para su fortuna, fue tal y como Manaka dijo, ni los Trent ni las plantas rastreras tuvieron tiempo suficiente para atacarlos al estar ellos en la entrada de la habitación. El efecto creado por las runas que Shirou y Manaka convocaron, fue un vendaval de llamas que inundó toda la habitación. El poder de las dos runas era mucho mayor al utilizarlas juntas que al utilizarlas separadas, casi parecía replicar en cierto grado el efecto de la debilitada Queor que él había utilizado contra el bosque de Eimase. Esto sorprendió a Shirou, pues Queor era una runa antigua, mientras que las otras dos eran runas modernas. Aunque, de hecho, había teorías sobre que Ansuz era una runa antigua, o incluso, algunos decían que podía ser una runa primordial degradada o mal transmitida a lo largo de los años. Se decía esto porque, después de muchas investigaciones, se descubrió que el héroe irlandés, Setanta, mejor conocido como Cuchulain, utilizó esta runa varias veces durante su vida. Era conocido que Q fue entrenado por la reina y guardiana de la Tierra de las Sombras, Skatach, y ella, junto con otros grandes héroes como, por ejemplo, Brynhildr y Sigurd, eran usuarios de las runas primordiales. La teoría se basaba en que Ansuz era una de las runas que había sido enseñada a Q por Skatach y, por ende, podría ser una runa primordial o, como mínimo, una runa antigua. Si esto era verdad o mentira, nadie lo sabía. A fin de cuentas, el conocimiento sobre esas runas se había perdido. Incluso si Ansuz era una runa primordial, nadie nunca podría asegurarlo. Por otro lado, tampoco se podía negar por completo. Mucha gente decía que Ansuz no era una runa primordial, ya que era una runa muy débil para ser considerada como tal y, si bien eso era cierto, el gran poder de las runas radicaba en la gran cantidad de efectos que éstas podían lograr cuando se combinaban, pero su poder individual tampoco era para menos. Las leyendas hablaban de las terroríficas runas de la muerte, pero claro, no todas las runas eran iguales, ni se usaban de la misma manera, por lo que, también era posible que fuera una runa más poderosa, pero mal utilizada. Sea como fuere, si este era el caso, nadie podría saberlo. De nuevo, dicho conocimiento se había perdido, pero era indiscutible que el poder individual de una runa primigenia debía ser devastador, y eso sin pensar en combinarlas con otras. Por lo que, la teoría iba más orientada a que Ansuz podía ser una runa antigua, más que una moderna o primordial, que pudo haber sido degradada al haber sido mal transmitida, o simplemente no se tenía el conocimiento sobre cómo utilizarla en su máximo potencial. Esto era difícil de verificar, pues las runas modernas eran imitaciones de las antiguas. Este conocimiento solo hizo que él volviera a preguntarse, ¿cómo demonios Manaka tenía conocimiento sobre las runas antiguas? Al principio, se sentía inseguro de preguntarlo, sin embargo, si ya le estaba enseñando los secretos de las runas, el cómo las aprendió no debería de ser un secreto mayor. Así, él preguntó y, si bien la respuesta que su amiga le brindó fue relativamente convincente, esta nunca le convenció del todo. Según Manaka, la brujería de su familia venía de parte de su padre, mientras que el conocimiento de las runas provenía de parte de su madre. Esto tenía cierta lógica. Las familias de magos con varias generaciones como los Agiou, no acostumbraban a comprometerse con personas normales, normalmente buscan a familias de un nivel similar, o familias con algún factor mágico del que se pudieran aprovechar, todo con tal de tener una mejor descendencia.
Al principio, él le creyó, después de todo, no era tan alocado sabiendo que su madre era de ascendencia europea, es decir, inglesa. Sin embargo, todavía tenía sus dudas. Si realmente sus padres eran de familias de magos diferentes que habían conseguido pactar un matrimonio, ¿no era lógico que Ayaka también hubiera aprendido sobre las runas? Él jamás le había visto utilizarlas, aunque, por otro lado, si eran un secreto familiar, suponía que tenía sentido que ella no las utilizara en público. No obstante, aún así, debería poder utilizar las runas modernas, tampoco se podía tratar de un problema de talento, pues el talento de su amiga con la brujería era limitado, y de todas maneras, ella continuaba practicando en este campo de estudio. En este punto, él ya no sabía en qué creer. Volviendo en sí, Shirou pudo ver cómo los Trent y las plantas rastreras intentaron huir del lugar o defenderse, intentando sofocar las llamas, pero era inútil, las llamas abrazadoras calcinaron todo a su paso. Así, después de que ambos no vieran ningún signo de movimiento dentro de la habitación, bien, ahora yo me encargo de apagarlas, sin separarse del chico, y con su propia mano, Manaka dibujó una serie de runas relacionadas con el agua, la lluvia, y el frío, estas brillaron para crear un pequeño aguacero que sofocó el mar de llamas que habían desatado previamente. El vapor colmó toda la caverna y Manaka se vio obligada a usar algunas otras runas relacionadas con el aire y el viento, para disipar el caliente y abundante vapor que lo inundó todo. Manaka dejó de apegarse a Shirou, aunque no de buena gana, y le preguntó, ¿qué te pareció la combinación entre runas? Si bien es complicado que una combinación entre runas modernas iguale a las runas antiguas a su máximo poder, todavía es más efectivo usarlas de esta forma que individualmente. Entiendo, pero, ¿cuál es el fundamento detrás de esta combinación? Ansuz es una runa relacionada con la transformación, ya que esta runa de veces simboliza palabras y a veces simboliza a los Sir, lo que significa que puede tomar cualquier forma dependiendo de la interpretación de los Sir del lanzador, y fue precisamente este aspecto el que utilizamos. Primero utilizamos Oilo para generar las llamas, y después utilizamos Ansuz para que ésta aumente el poder de las llamas a través del viento que utilizarán para crecer y propagarse, transformándose de una simple llama a una tormenta de estas. Oh, entiendo, supongo que, de ahora en adelante, me concentraré en los efectos que puedo lograr con mis runas, más que en aprender runas más complicadas y a las que no podré sacarles tanto provecho. Manaka asintió. Las combinaciones sin duda te serán más útiles a corto plazo. De esta forma, ambos continuaron explorando el laberinto. Una vez más, Manaka intentó ver los pensamientos de Shirou, no obstante, de nuevo, ella solo encontró más inquietudes en estos. Ella apretó con fuerza sus puños. Esto era culpa suya, había muchas cosas que no podía explicar con facilidad, la excusa de, soy una magus prodigio, no podía explicar todas las cosas que ella había hecho, ni tampoco las que tenía planeadas hacer para ayudarle, así que le había dicho pequeñas mentiras para evitar tener que contarle la verdad, pero ahora esas mentiras se habían convertido en una bola de nieve que, aunque al principio era pequeña, comenzó a rodar cuesta abajo a medida que ella intentaba engañar al chico, y ahora se habían vuelto una avalancha. ¿Qué podía hacer? Si continuaba así perdería por completo su confianza, ella no podía permitir que eso ocurriera, una vez que la perdiera, sería muy complicado recuperarla. Por mucho que lo había analizado, solo había una solución posible, si no se lo explicaba, las cosas empeorarían de ahora en adelante, ella no necesitaba conocer el futuro para saber algo tan obvio, si quería tener éxito, tenía que decírselo, y ella lo sabía, pero lo había estado postergando, la razón, falta de confianza, más que en su compañero, en sí misma, pero ya no había vuelta atrás, un solo paso y fracasaría. A pesar de que me dices que me amas, y que harás cualquier cosa para cumplir mi deseo, ¿por qué no puedes confiar en mí? Los pensamientos del chico resonaron a través de su subconsciente una y otra vez. Él confió en ambas, en ella y en ella, lo suficiente como para revelarles que tenía una esfera de realidad, algo que, si alguien de la torre del reloj se enterara, Shirou sería marcado instantáneamente con una designación de sellado. ¿No estaba siendo ella hipócrita al no confiarle también su secreto a él? Incluso si este secreto no lo conocía ni siquiera su familia. Shirou se adelantó y entró dentro de la habitación, aunque, esta vez, tuvo más cuidado. Una vez que determinó que ningún Trento planta rastrera hubiera sobrevivido, él llamó a su amiga. Mana, no hay enemigos, vamos. Para su sorpresa, ella no contestó. Esto hizo que el chico se volteara para observar cómo la chica tenía la mirada baja. Su rostro se encontraba oculto por su cabello, así que él no podía determinar cómo lucía. Por un momento, se preocupó. Mana, ¿estás bien? Tan ensimismada estaba ella en sus pensamientos que ni siquiera escuchó la pregunta del pelirrojo. Al ver que Manaka no respondía, Shirou se vio obligado a acercarse. Ni siquiera esto produjo alguna reacción en la rubia, así que él, con delicadeza, apartó los mechones de su cabello para poder ver su rostro. Sus ojos eran diferentes a lo que él estaba acostumbrado, no eran esos ojos llenos de energía que generalmente poseía, ni tampoco los ojos sin presencia de vida que había visto en sus recuerdos.
Si bien parecía estar ausente, en su mirada podía notar una presencia ominosa que él no pudo identificar. Sin saber qué hacer, Shirou colocó una de sus manos en la mejilla de Manaka y la movió cuidadosamente. «Mana, ¿te encuentras bien?» Parece que su toque había funcionado, la chica miró su mano y, después, lo miró a él, pronto, sus mejillas se sonrojaron y ella se alejó rápidamente. Oh, Shikun, ¿ya todo terminó? Sí, ¿estás bien? Parecía que su acción la había tomado desprevenida. Manaka asintió con una sonrisa. Sí. Simplemente estaba pensando en algo, perdóname. Aunque aún inseguro, el chico asintió. Entonces, ¿podemos proseguir? Sí. Pero dame un momento. ¿HMN? ¿Qué sucede? Preguntó el chico consternado. La rubia suspiró. Hay algo sobre lo que necesito hablarte. ¿Sobre qué? Dame un momento. Tener clarividencia es realmente útil, te permite siempre estar por delante de los demás, sin embargo, cuando te enfrentas a otras personas con clarividencia, empiezas a comprender lo que sienten las personas que no la poseen cuando se enfrentan a alguien que sí, dijo la chica mientras comenzaba a dibujar una mezcla entre imágenes y símbolos alrededor de toda la habitación, utilizando su Por un momento, por su forma de expresarlo, Shirou desestimó sus palabras, y estuvo a punto de responder normalmente, hasta que entendió el significado de estas. ¿Clarividencia? Espera, ¿te refieres a ver el futuro? Entre otras muchas cosas, Shikun respondió sin darle importancia mientras continuaba tejiendo imágenes y símbolos a una velocidad aterradora. Perdóname, pero me tomará varios minutos. Mientras la chica trabajaba, el pelirrojo intentó entender lo que ella estaba creando, no obstante, fracasó miserablemente. Fufufu, Manaka sonrió. Perdona Shikun, pero es imposible que entiendas lo que estoy haciendo. Para simplificarlo, es una barrera de múltiples capas, cada una ella de un lenguaje antiguo diferente y muerto en la actualidad, la mayoría de la era de los dioses, de antes de la invención del sistema taumatúrgico actual, y varios de ellos no existieron en nuestra versión de la historia. Shirou no entendió del todo esto último, ¿se refería a otros mundos? Pero, ¿estos no eran accesibles solo a través de la segunda magia? Por un momento quiso preguntarlo, pero se quedó mudo al observar la intrincada barrera. Para utilizar algo tan intrincado como esto, no, para empezar, ¿cómo puedes hacer algo como esto? Su amiga se detuvo momentáneamente y lo miró con seriedad. Pronto lo sabrás. Sin embargo, quiero que solo tú lo escuches, para esto, tengo que bloquear a otros 4 metiches. Afortunadamente, el más problemático de estos se mantendrá a raya, las revelaciones divinas son una verdadera bendición, así que, para que todo vaya bien, él tendrá la decencia de no espiar, pero probablemente no sea el caso de los otros 3, así que tengo que encargarme de que no nos vean. ¿Quiénes? Pronto lo sabrás, antes déjame decir unas últimas palabras. Manaka terminó la barrera y se preparó para activarla, no sin antes decir, discúlpenos, querido público, pero una pareja necesita momentos de intimidad de vez en cuando, así que, con su permiso, o sin este, nos retiramos del ojo público. Y antes de que Shirou pudiera preguntarle qué hacía la barrera y a quién se dirigía, todo el espacio se transformó a su alrededor. De un momento a otro, habían abandonado el espacio normal. Era como si ella hubiera designado al territorio donde se encontraban como su propio mundo, y luego lo hubiera separado como si este fuera un territorio completamente distinto del resto, al mismo tiempo que lo ocultaba utilizando una enorme cantidad de barreras diferentes que cambiaban alterándose las unas a las otras constantemente como una intrincada red de camuflaje. ¿Era realmente necesario crear algo tan increíble e inentendible para mí, como esto? Preguntó el chico con curiosidad mientras observaba el espacio caleidoscópico fuera de la habitación en el que su amiga los había encerrado. Manaka asintió. Shirou, he decidido confiarte un secreto muy importante. Imagino que tiene que ver con tus habilidades, ¿no es así? Sí. He guardado este secreto desde que tuve conocimiento sobre este. Yo, ni siquiera mi familia lo conoce. ¿Es tan importante? Más de lo que crees. Manaka colocó sus manos frente a su pecho. Shirou, si alguien descubre este secreto, entonces, lo mínimo que me espera, es una designación de sellado, si tengo mucha suerte. ¿Eso significa que está al mismo nivel que mi esfera de realidad? Manaka sonrió amargamente. No, es mucho peor, si alguien se llega a enterar, no habrá ninguna familia de magus que no intente darme caza. Y no solo eso, todas las organizaciones relacionadas con la hechicería, como, por ejemplo, la mafia Esclavio, la Organización de Magus de los Estados Unidos, el Señorío Espiral, el Tribunal de la Cumbre, la Asociación de Magus, o incluso, el Complejo Aruay, todos vendrán detrás de mí. Estas declaraciones asombraron y preocuparon al chico a partes iguales. ¿Qué tan grave es? Ella asintió. Sí, es por eso que nunca se lo he dicho a nadie. Pero haré una excepción contigo. ¿Estás segura? ¿No quieres firmar un case, o algo así? La chica negó con su cabeza. No. Ya que has confiado tanto en mí, quiero demostrarte que yo también confío en ti, así que te lo contaré.
Es por eso que un haze no es necesario, quiero que sea una prueba de mi confianza. Luego ella sonrió nerviosamente. Aunque me gustaría que, después de que terminemos con lo que tenemos que hacer en el laberinto, en nuestras clases reforcemos tus defensas mentales. Si es tan importante, es mejor que, hasta que mis defensas mentales sean lo suficientemente buenas, utilicemos algún tipo de hechizo en mí que proteja esta información, sugirió el chico. No creo que eso sea necesario. ¿En serio? Puede que no te hayas dado cuenta, Shikun. Pero todavía tienes la protección de Lady Canon. Si alguien intenta entrar en tu mente con intenciones maliciosas, esta la protege haciéndola ininteligible para todos excepto para ti mismo. Pero al troje, eso es diferente, ella tiene un contrato contigo, es como si tuviera permiso para leer tu mente. Sin embargo, si quisiera ir más lejos, no le sería posible. Yo, por otro lado, no necesito entrar en tu mente para ver tus pensamientos, y aún así, a veces se vuelven ininteligibles para mí también. No tenía idea. Manaka asintió, luego se quedó callada por un momento, posteriormente tomó una bocanada de aire y comenzó a explicarle al chico. Shirou, dime, ¿cuál es el objetivo de todos los magus? A Shirou le extrañó esta pregunta, no por lo complicada que era, sino todo lo contrario, por lo sencilla que era responderla. Alcanzar los registros acásicos mediante sus respectivas investigaciones. Una vez más, ella asintió. Para el chico, parecía como si su amiga fuera a darle una de sus clases. La raíz, también conocida como los registros acásicos, es una ubicación metafísica que actúa como la fuerza y el origen que existe en la cima de todas las teorías en todas las dimensiones, así como la fuente de todos los eventos y fenómenos que ocurren en los múltiples universos. Existe fuera del tiempo, en esta se almacena y archiva información de todas las posibilidades y eventos, pasados, presentes y futuros de los diferentes mundos. Es el lugar desde donde todas las almas, incluidas las de los espíritus heroicos a los que te has enfrentado registradas en el trono de los héroes, se originan, y a donde regresan después de la muerte. Y el objetivo de la mayoría de los magus, complementó Shirou, la raíz era el objetivo general de todos los magus, así como el origen de las verdaderas magias. Aprender sobre esta era una de las cosas más básicas que se impartía en la Torre del Reloj. Exactamente, la máxima ambición de los magus es llegar a la raíz, y muchos centran sus experimentos en descubrir un camino hacia esta. Hay varios métodos diversos utilizados en los intentos para alcanzarla y, generalmente, implican alcanzar el pináculo de un cierto concepto. Manaka tomó un poco de aire antes de proseguir con su explicación. También hay métodos destinados a alcanzarla mediante la manipulación de ciertos sistemas, como, por ejemplo, la Guerra del Santo Grial, utilizando a los espíritus heroicos como una forma de hacer un agujero hacia esta. Una vez que se utiliza una ruta, conocidas como puertas de Akasa, esta se cierra definitivamente. Si nadie ingresa, se puede dejar abierta hasta que alguien la reclame. ¿Eso pasó también con la familia Aozaki?, preguntó el chico con curiosidad. ¿Los Aozaki? ¿Los investigaste por su relación con Touko, no es así? El pelirrojo asintió. Bueno, como ya sabes, el jefe de la tercera generación de los Aozaki fue un genio que descubrió un camino hacia la raíz debajo de su tierra, fue alguien absurdamente afortunado. Sin embargo, después de crear la quinta, él no la tomó y, en cambio, selló el camino y decidió esperar a alguien que tuviera el potencial para comprender la raíz. Se puede considerar que él fue el quinto mago hasta que la actual cabeza de la familia heredó propiamente la quinta magia. La ruta que ellos usaron todavía existe, al menos en cierto sentido, incluso después de ser utilizada, ya que esta está afianzada a la Tierra. Sin embargo, después de que Aozaki heredó la quinta, la Tierra ahora es irrelevante y es imposible alcanzar la raíz a través de esta. Ya veo. Manaka sonrió. Tal vez tú alcances la raíz, Shikun. ¿Yo? Preguntó el chico con incredulidad. Bueno, supongo que lo que intento crear se puede considerar el pináculo del concepto espada, que debe ser igual en cuanto a misterio a una verdadera magia y su efecto deberá rivalizar con estas, pero no creo que alcance la raíz al hacerlo. ¿En serio? Yo creo que lo harás inevitablemente. Así que no descartes la idea tan pronto, le aconsejó Manaka. Shirou asintió con varias dudas. Aunque las verdaderas magias son el objetivo para muchos magus antes de la creación de la quinta magia, la cual es considerada como la última de estas, al menos en nuestro mundo, no es su objetivo final. El objetivo principal de los magus sigue siendo la propia raíz en sí misma y la verdad del universo que ésta contiene. Ver la raíz, tocarla, y luego lograr entenderla, borrará por completo el significado de lo imposible, otorgándole al magus lo que algunos describen como las capacidades de Dios. No hace falta decir que esto es imposible incluso para los magus más talentosos. Precisamente por eso de la raíz se originan las magias, las cuales son, básicamente, milagros imposibles de replicar en una época específica. Exactamente. Asintió Manaka. Sin embargo, Shirou, mi objetivo como magus nunca fue alcanzar la raíz. ¿No lo fue? Entonces, ¿crear una verdadera magia? La chica ladeó su cabeza.
Tal vez podrías decir que sí, pero ese no es el punto. Mi objetivo nunca fue alcanzar la raíz porque, aunque en un principio no me di cuenta, y solo lo descubrí con el paso del tiempo a medida que crecía y era consciente de más cosas, que yo me di cuenta que, desde mi nacimiento, siempre estuve conectada a la raíz. En ese momento, la incredulidad adornó el rostro del chico. Mana, esa no es una buena broma. Manaka sonrió sarcásticamente, como pocas veces él la había visto. ¿Tantas veces pensaste que el hecho de que fuera una magus prodigio no era suficiente para tener el conocimiento sobre cosas como las runas antiguas, entre otras cosas, pero aún así, cuando te digo el porqué de mis habilidades, no me crees? Esto es un poco cruel, Shikun, revelarte esto es algo que ha sido muy difícil para mí, dijo la chica con falso dolor. A fin de cuentas, a pesar de lo asombrosa que ella era, creer que estaba conectada a la raíz, era una locura aún más grande que sus habilidades, así que podía entender su incredulidad. Shirou suspiró. Mana, no voy a negar que tus habilidades son realmente increíbles, más allá de las de cualquier magus de la era moderna, probablemente rivalicen o incluso superen a los magos de la era de los dioses, pero de ahí, a decir que el origen de tus habilidades es porque estás conectada a la raíz, es una locura. Cosas como, decirme que eres una semidiosa, el avatar de alguna deidad, o cualquiera de ese tipo de cosas extraordinariamente locas, serían más creíbles que decirme que estás conectada a la raíz. Si fuera el caso, y según lo que me has dicho, ¿por qué simplemente no cumples mi deseo? Para alguien conectado a la raíz no debería ser un problema, de hecho, ¿por qué participar en la futura guerra del Santo Grial? Podrías salvar al mundo sin la necesidad de eso, ¿verdad? Manaka negó con su cabeza. Desgraciadamente, no, Shikun. Entiendo el por qué no me crees, pero déjame explicarte mi estado de nacimiento, una vez que termine de hacerlo, deberías ser capaz de comprender. Aunque con dudas, Shirou asintió, tanto porque quería saber la verdad, como porque no podía salir de este lugar. Bien, entonces siéntate, dijo la chica mientras, desde el suelo, surgían unas sillas y una mesa junto a ambos. Esta historia es algo larga. ¿Larga? Al decir esta palabra, Shirou recordó lo que estaban haciendo antes de entrar en esta barrera. Espera, Mana. Tranquilo, sé lo que estás pensando. Dentro de esta barrera el tiempo transcurre de forma diferente, similar a los campos acotados que algún día podrás crear con el uso de la cresta en ella. En resumidas cuentas, podemos estar horas aquí y el tiempo transcurrido fuera no será de más de unos cuantos minutos. Esto sorprendió al chico, esa era una desviación de tiempo más que considerable, la cantidad de mana requerida para lograr algo como eso sería enorme para él, y Manaka no parecía estar apoyándose de ninguna fuente externa. Tranquilo, algo como esto no es nada para mí. Manaka sonrió. ¿Recuerdas que te dije que tengo clarividencia? Pues como dije antes, puedo ver tus pensamientos, aunque, si quisiéramos ser exactos, es más exacto decir que puedo ver a través de todo. Ah, y antes de que expreses tu incredulidad, permíteme explicarte todo. De otra manera, esto tardará más de lo que me gustaría. Shirou cerró la boca y, confundido, asintió. Bueno, todo comenzó con mi nacimiento. Así, Manaka se dispuso a explicarle toda la historia, o bueno, tanto como pudo. A fin de cuentas, era más de una década de historia, pero ella intentó resumirlo todo lo posible, y contarle lo más importante, de modo que el chico no se sobrecargara. Le contó sobre su estado de nacimiento, el por qué no podía salvar el mundo, el por qué había perdido las ganas de vivir al tener casi todo a su alcance y al conocer el gran espectro de las cosas, lo cual había hecho que su vida perdiera color, así como también lo importante que había sido su encuentro y su participación en la guerra del Santo Grial. ¿Sabes, Shikun? Ahora que lo pienso, heredé parte de la autoridad de la diosa Ataliuk, el Potni Aterón, lo cual me haría similar a una diosa madre, así que, en cierto sentido, cuando dijiste que estaba relacionada con una diosa, pues, no estabas del todo equivocado, divagó Manaka. Al ver que Shirou no le respondía, ella volteó su mirada hacia él y sonrió. Mucha información que procesar. Shirou tenía su mirada puesta sobre la mesa sin hacer casi ningún movimiento, estaba totalmente concentrado en analizar todo lo que acaba de oír, y por primera vez entendió el por qué Manaka le mentía constantemente. La mayoría de los magus no dudarían en intentar de cualquier manera posible meterla en un taller y utilizarla como a una rata de laboratorio. Sin embargo, a pesar de toda la increíble información que había obtenido, irónicamente, había una parte en específico en la que no podía dejar de pensar. Tal vez para otras personas esta parte específica de información no fuera tan relevante, pero, para él, era realmente importante. ¿Necesitas algo más de tiempo para procesarlo todo? El chico asintió. No me gusta ver esa expresión de duda y dolor en tu rostro, pero no puedo negar que, en cierta manera, me alegra. La razón por la que estás preocupado y dolido, es porque en el fondo, tú también los tienes, ¿no es así? El chico alzó su vista para ver a su amiga recostada contra la mesa mirándolo fijamente. No te lo voy a negar, en ese momento, tal vez fue amor debido a la necesidad.
El amor, a fin de cuentas, puede surgir de cualquier lado, del querer, de la necesidad, del egoísmo, o incluso del odio. Eso no hace que sea necesariamente falso, Shikun, o incluso malo, aunque no voy a negar que en la mayoría de los casos en los que nace de una emoción diferente del querer, suele ser infructuoso. Pero si eso es lo que te preocupa, entonces no hay nada por qué temer ahora, porque estoy segura de que mi amor por ti en este momento es por las razones correctas. Tal vez podrías decir que es más puro que antes desde tu punto de vista. Otra vez tú. Manaka asintió. Vi tus pensamientos, ahora que te he dicho la verdad, no necesito ocultarte mis habilidades, ¿o sí? Luego, ella sonrió. Puedo decir con total confianza que quiero cumplir tu sueño únicamente porque quiero hacerte feliz, y el verte feliz me hace feliz mí también. Quiero que tú, Aya y yo podamos tener un feliz futuro. Shirou bajó la mirada. Pero es difícil para ti creerme, ¿verdad? ¿Cómo sabré si son reales, o si todavía son solo para darte sentido a ti misma? Sé que el amor puede surgir de diferentes orígenes, pero si me estás mintiendo y todavía son por necesidad, en ese caso yo no sería más que... Luego, el chico alzó su mirada hacia la de su amiga. Mana, si dices la verdad, entonces quiero que me prometas algo. Me niego, respondió firmemente la rubia. Pero entonces... Shirou apretó sus puños claramente frustrado. Entonces morirás, contestó tranquilamente su amiga. ¿Eh? Manaka lo miró seriamente. Te lo dije, ¿recuerdas? Puedo ver a través de todo, en esencia, soy omnisciente, así que puedo confirmártelo, vas a fracasar. Ya deberías saberlo, ¿no es así? Esto te supera, también a la chupasangre y a cualquiera que hayas conocido. Séme sincero, ahora que sabes de mis habilidades, y sabiendo a lo que te enfrentas, ¿puedes prescindir de mi ayuda? El chico bajó su mirada, no podía negar esas palabras. Tu fracaso no solo te afectará a ti, afectará a todo el mundo. Si lo que quieres es que deje de ayudarte de ahora en adelante para probar si mi amor es verdadero, entonces estoy dispuesta a hacerlo. Pero en ese caso, quiero que aceptes la responsabilidad de tus decisiones y sigas adelante, porque no te dejaré morir y, cuando llegue el final, me basta con tener todo preparado para irme a otro mundo y llevarte conmigo y con Aya. Probablemente nos volvamos enemigos de Alaya y seamos cazados a través del multiverso, pero es algo con lo que puedo lidiar. Pero en tu caso, ¿podrás lidiar con el fracaso, Shikun? ¿Podrás lidiar con no haber podido cumplir con la promesa a Kiritsugu? ¿Con las muertes de todos? Shirou apretó sus dientes y golpeó sus puños contra la mesa con frustración. ¿Cómo podía lidiar con todo eso? Obviamente no podía. Por eso estaba luchando para evitarlo, pero si fracasaba por no aceptar la ayuda de su amiga, entonces ciertamente sería su culpa. Ya no sería cuestión de si pudo o no pudo hacerlo, sería enteramente su culpa por no haber aprovechado la mejor oportunidad que tenía. Pero aún así, cuando pensaba en aceptar la ayuda de su amiga sin haber despejado sus dudas, sentía como se le apretaba el pecho. ¿Podría realmente llegar a confiar en ella sintiéndose así? Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Manaka sin que él tuviera que explicar lo que se le había ocurrido. ¿Fracasaré inevitablemente si lo hago? No, pero no negaré que disminuirá tus probabilidades de éxito. Una vez más, el chico cayó en la contemplación. Entonces hagámoslo así, finalizó Manaka sin darle tiempo a decidirse. Espera, aún no me he decidido, ¿y si fracasó por esto? No es algo que pueda escoger tan fácilmente. Pero Manaka lo enfrentó seriamente, sin titubear. Entonces tendrás que vivir con eso, Shikun. No puedo hacer eso. Shirou se levantó de la silla. En ese caso yo. No lo digas, no tienes esa oportunidad. Después de todo, esto no depende solo de ti, es nuestra relación, así que depende de ambos. Así como tú no puedes aceptar mi amor al no saber si es solo para darle sentido a mi vida, yo no puedo aceptar el tuyo si es solo para salvar al resto del mundo. Manaka negó con su cabeza. Lo siento, no soy tan altruista como para involucrarme en todo esto por personas desconocidas, poniendo en riesgo a quienes amo y a mí misma, cuando hay soluciones más sencillas para mí. Pero tampoco soy tan egoísta como para aceptar tu amor a cualquier costo, incluso si solo me lo estás dando por el bien del resto del mundo, Shikun. Así como tú no puedes permitir mi amor por necesidad, yo no permitiré tu amor por conveniencia de los demás. Esto es algo solo entre tú y yo, solo entre los dos. Shirou quería contraargumentar, pero no podía. A pesar de lo egoísta que parecía para el resto del mundo, también le parecía lo correcto para ambos. Al final, no pudo hacer otra cosa que aceptarlo, porque Manaka tenía razón, no era solo cosa de él, sino de ambos. Entonces, no queda de otra, no puedo forzarte, ni tampoco puedo forzarme a mí mismo, se lamentó el chico. Manaka sonrió tristemente. No, no podemos, porque somos humanos, y por naturaleza somos egoístas. No es como si estuviéramos eligiéndonos a nosotros por encima del resto del mundo, solo estamos haciendo una apuesta.
A partir de ahora, te ayudaré para que estés a la altura de enfrentar el futuro que nos aguarda, pero no te revelaré cuáles son los métodos con más probabilidades de éxito para crear la espada que podrá salvar este mundo, tendrás que descubrirlo por tu cuenta y rogar porque sea el método adecuado. Es una apuesta absurdamente arriesgada, donde podríamos perderlo todo. Pero una donde nadie más que nosotros tiene voz o voto, incluso si el mundo es destruido por culpa de esto, nadie tiene el derecho de culparnos, porque si el resto de la humanidad pudiera salvarse por sí misma sin nuestra ayuda, ya lo hubieran hecho. Esta es la única forma de que mantengamos la posibilidad de llegar a un futuro feliz para el resto del mundo, y al mismo tiempo, un futuro donde podamos sentirnos felices con nosotros mismos. Si no te ayudo a crear la espada, comprobarás que mi amor es más que simple necesidad, y así tú no te verás forzado a amarme por el bien de los demás. Si el amor florece, será porque así lo hemos querido, no por necesidad, conveniencia, o algún factor externo. Aún así, Shirou, un futuro donde luches por hacer feliz al resto del mundo sin valorar tu propia felicidad, es un futuro del que te acabarás arrepintiendo. El chico sonrió cínicamente. ¿Es solo un consejo, o es otra cosa que viste de la que debo preocuparme? Manaka también sonrió. Solo digamos que un contraguardián del futuro hubiera apreciado mucho que alguien le hubiera dado este consejo antes de haber pactado con Alaya. Aunque, considerando que eres tú, más que darte este consejo, habría que taladrártelo en la cabeza. Shirou abrió mucho sus ojos antes de negar con su cabeza y suspirar. Tienes razón, tratar con alguien con clarividencia puede ser un verdadero dolor de cabeza. Fufu, te acostumbrarás. Entonces, ¿será así de ahora en adelante? Manaka asintió. Sí, es lo mejor para los dos. Luego, ella se sonrojó ligeramente. Tal vez sea un poco tarde, pero debo hacerlo. Shikun, discúlpame, te mentí. No conozco sobre las runas porque las haya aprendido de mi madre, y bueno, también sobre todas esas otras cosas que te dije para no revelarte la verdad. Toda esa información la obtuve por mi conexión con la raíz. Pero yo, hasta ahora, no tenía el coraje y la confianza para revelártelo. Por un momento, él observó el arrepentimiento en su mirada. Sé que ya sobra el preguntártelo, pero, ¿puedo pedirte que guardes este secreto? Si alguien lo descubre... Shirou suspiró una vez más y sonrió, era una sonrisa que denotaba puro agotamiento, se sentía como aquellas veces en que había tenido que enfrentar a Siegfried, al Troje, etc. Sin embargo, no era cansancio físico, sino mental, más del que había sentido antes y, aún así, también irradiaba alegría dentro de ese cansancio. Por supuesto, ahora puedo entender por qué me mentiste tantas veces. También estoy consciente de lo que sucederá si alguien se entera, y no es una situación con la que pueda lidiar en este momento. Manaka asintió y suspiró aliviada, era como si un gran peso hubiera sido removido de sus hombros. Todavía hay demasiadas cosas que necesito contarte, pero podemos ir paso a paso, por ahora, esto es lo esencial. Entiendo. Bien, en ese caso, a partir de ahora, dejaré de mentirte, a fin de cuentas, ya conoces mi más grande secreto. Después de que terminemos con lo que tenemos que hacer en este laberinto, me encargaré de ponerte al corriente de otras muchas cosas que debes saber sobre la situación del mundo si quieres tener una mínima oportunidad de lograr el objetivo que te has propuesto. Shirou asintió, hasta ahora, a pesar de que le había mentido, Manaka no lo había hecho con el objetivo de dañarle, de hecho, algunas de sus mentiras, eran para cubrir formas en las que lo estaba ayudando, como con las runas. Además, si este secreto era revelado, la vida de Manaka sería destrozada y su existencia bien podría convertirse en un verdadero infierno. Si era sincero consigo mismo, a pesar de la confianza que tenía con sus personas más cercanas, él también les hubiera mentido. Por favor, le había mentido a Kiritsugu, su padre, durante sus últimos meses de vida, aunque era para no preocuparlo. Él realmente no se sentía con el derecho de reclamarle a su amiga por su falta de confianza. No es que no la hubiera, era simplemente que el secreto era demasiado grande y demasiado pesado. Por último, las consecuencias podrían ser fatales si el secreto era revelado. Supongo que era inevitable, un secreto como ese no es algo que puedas decir a la ligera. Shirou sonrió de forma comprensiva. Te perdono. Manaka asintió con una sonrisa, una verdadera y genuina sonrisa. Bien, en ese caso, debemos continuar. Afortunadamente, todos se encuentran a salvo en este momento, pero es solo cuestión de tiempo para que todo se vuelva más peligroso. ¿HMN? ¿Es por los sirvientes? Manaka ladeó su cabeza. En parte es por eso, pero hay cosas peores. ¿Cosas más peligrosas que estar encerrados en un laberinto con espíritus heroicos como enemigos? Manaka asintió. Sí, estar encerrados con espíritus heroicos mientras Gaia y Alaya interfieren en el ritual para intentar cumplir con sus respectivas agendas. Gaia y Alaya. ¿Por qué? Esto preocupó al Magus. No hiciste algo todavía, ¿verdad? Pues, además de rechazar la ayuda de Alaya, nada por ahora. Shirou iba a preguntar el porqué de esto, pero Manaka se le adelantó. Tengo mis razones, Shikun. Te las diré en otro momento.
Alaya era de particular relevancia para los magus, ya que aquellos que se encuentran cerca de alcanzar la raíz son considerados amenazas por Alaya. Muchos de ellos hacen todo lo posible para evitarla o esconderse de esta. Si bien era cierto que su abuelo y ella habían diseñado, más o menos, un método para alcanzar la espada definitiva, nunca esperaron alcanzar al raíz y, mucho menos, ser identificados por Alaya como una amenaza. Por otro lado, si se tratara de Manaka, puedes estar tranquilo, Alaya no viene para intentar asesinarme. En otros mundos estoy segura de que lo haría, pero en un mundo casi destinado a desaparecer, mi influencia a la hora de hacer perecer a la humanidad es irrelevante. La humanidad perecerá independientemente de mis acciones, ya sea por la muerte del planeta y el agotamiento de los recursos, la llegada de los últimos, o el ataque de Belver. Todas estas son razones más importantes para que Alaya actúe. Después de todo, al contrario que las anteriores, yo no he decidido erradicar a la humanidad. En cuanto a que pretenden, al parecer, a su manera, planean fortalecernos, o bueno, a ustedes. Eso es bueno, ¿verdad? Manaka esbozó una sonrisa sarcástica. Solo diré que es mejor que las tratemos como a un enemigo más. Desde su punto de vista, es hacerlos más fuertes, o morir en el intento. Shirou negó con la cabeza. No era la primera vez que oía el dicho lo que no te mata te hace más fuerte, pero eso no significaba que lo quisiera experimentar para comprobar si era cierto. Bien, entonces, voy a deshacer la barrera. Hay un molesto mago mujeriego esperándonos en la salida. Ya lo entenderás. Shirou observó cómo la barrera se desvanecía. Él esperaba encontrarse con el laberinto subterráneo cubierto de hielo y de cristal. Pero lo que encontraron fue totalmente diferente. Un gigantesco laberinto sepia construido con ladrillos, estatuas, grandes columnas, así como enormes habitaciones y largos túneles. Este fue el panorama al cual se enfrentaron. ¿Otro laberinto?, preguntó el chico. Faustus utilizó el tesoro heroico del Minotaurus. Esto será muy problemático para los demás, susurró la chica. ¿Minotaurus?, preguntó el chico. Sin duda que lo será. Parece que el Lamiros no va a jugar limpio. Aunque, si hablamos de jugar rudo, creo que el premio se lo deberíamos dar a Vivian. Debí haberle enseñado a contenerse al molestar a los demás. Una voz resonó por toda la habitación. Creo que, de todas las personas en este laberinto, no, de todas las personas en este mundo, eres el que menos derecho tiene a decirle esas palabras. Manaka chasqueó su lengua y mostró una expresión de ligero desagrado. Esa voz, la he escuchado antes, exclamó el chico. Por supuesto que has escuchado de mí. Ya que me he vuelto muy fan de esta historia, he decidido hacer una aparición un poco más larga, en lugar de un simple cameo. Manaka suspiró. Obviamente ya sabía quién era esta persona, o mejor dicho, este incubo. Ellos dos eran seres que podían verlo todo, aunque, en el caso de él, solo podía ver todo en el presente, así que era obvio que ambos sabían quién era el otro. Su barrera fue diseñada para protegerse tanto de la clarividencia de Merlín como de la de Gilgamesh. Los dos Gilgamesh, afortunadamente, no tuvo que lidiar con el otro. Un remolino de hermosas flores cubrió la habitación y, en medio de este, el mago de las flores apareció. El mejor hacedor de reyes, con una sonrisa fresca, él se presentó. Merlín, a vuestro servicio. Shirou-kun, Manaka-chan, encantado de conocerlos de forma presencial finalmente. Esto dejó sin habla al pelirrojo. Reconocía a esta persona, lo había visto antes cuando analizó los fragmentos de Caliburn. Primero el secreto de Manaka y ahora esto. ¿Qué otras cosas le aguardarían este día? Merlín. Ese Merlín. El mago de las flores. El que se dice, no solo ayudó a los caballeros de la mesa redonda, sino también a los paladines de Carlomagno. También fuiste tú quien me ayudó en mi batalla contra Siegfried. Y, más importante, eres el creador original de Caliburn. ¿Verdad?, preguntó el pelirrojo sorprendido y emocionado a partes iguales. Merlín sonrió. Exactamente. Esa es una buena presentación, y también el tipo de reacción que buscaba crear. Me gustaría poder tener una charla después de nuestra presentación, pero me temo que no tendremos tiempo. ¿Por qué? Tiene razón Shikun, prepárate, declaró la chica. Tendremos que pagar el precio de que Merlín haya sido un mal maestro. Incluso si le enseñas moderación a tus alumnos, nada garantiza que te escuchen, se defendió el mago. Shirou no sabía a qué se referían, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Merlín sonrió. Estuve a punto de intentar desmantelar esa barrera si no salían rápido. Soy más un personaje más de soporte que uno de vanguardia. ¿Que no le enseñaste a combatir al Tria como su maestro de esgrima?, preguntó Shirou escéptico. Bueno, sí, y en honor a la verdad, soy un magnífico espadachín. Pero eso sería salirse un poco del personaje, ¿no lo crees? Aunque, no voy a negar que golpear cosas con una espada sagrada es mucho más divertido y fácil de hacer que realizar largos hechizos. Cuando los hago, a veces me muerdo la lengua, es bastante desagradable, y, en esta ocasión en específico, prefiero mantenerme en la retaguardia de ser posible. Súbitamente, el laberinto comenzó a retumbar.
Shirou no perdió el tiempo, no sabía a qué se iba a enfrentar, pero estaba seguro que no sería un oponente sencillo. Él sentía escalofríos con cada retumbar. Rápidamente, guardó a Vorpal y sacó a Neo Caliburn, la sostuvo fuertemente con sus dos manos y se preparó. Oh, ahora que puedo verla en persona, el nuevo aspecto se ve bastante bien y su poder ha aumentado considerablemente, nada mal, Shirou, comentó Merlin al ver la nueva versión de su creación original. Gracias, aunque todavía no le hago justicia. Shirou quiso decir más, pero el temblor constante lo forzó a concentrarse. De uno de los gigantescos túneles que conectaban a la inmensa habitación, dos grandes ojos se vislumbraron. Avanzando hasta llegar a la sala, un enorme ser se hizo presente. Un terrible lobo negro, casi tan grande como los túneles del laberinto, de pelaje negro como la noche, ojos rojos, gigantescas garras, y lo más aterrador de este, sus colmillos, junto con toda su mandíbula, imbuidos en gigantescas y abrazadoras llamas. Pensar que lo invocaría a él, ¿realmente? ¿En qué demonios está pensando?, preguntó la chica. Es un entrenamiento, por llamarlo de algún modo, contestó Merlin. ¿Qué tipo de entrenamiento absurdo involucra invocar a Vanagandr? ¿Tanto te odia Vivian?, preguntó la chica. Merlin suspiró y sonrió con cansancio. Sin comentarios. Supongo que por eso invocó a Beliveré. El lobo se les quedó mirando por unos instantes, observándolos, analizándolos. Como si comprobara quiénes eran o, tal vez, les estaba permitiendo decirle unas últimas palabras. Nervioso y sin despegar un ojo de la criatura, Shirou preguntó. ¿Entrenamiento, para quién? Merlin sonrió. Para ti, esta es una forma de alentar tu crecimiento, joven rey. ¿Rey? Déjense de charla inútil, declaró Manaka. Shikun, Vanagandr ha sido invocado como líder, prepárate para la batalla. ¿Vanagandr? Este nombre sorprendió al chico, pero, al ser un estudiante de runas, las cuales habían sido creadas por Odín, era imposible que no supiera su nombre, a fin de cuentas, era el mayor enemigo del padre de las runas. Entonces, ¿este es? No. Merlin negó con su cabeza. Este es solo uno de sus hijos. ¿El verdadero nos espera en niveles más profundos? Shirou sintió una terrible presión sobre sus hombros. Tranquilo, yo estoy aquí. Mientras nuestro enemigo no tenga ojos de la petrificación, todo saldrá bien, declaró Merlin como si no hubiera nada de qué preocuparse. Grrrrrrrrr. El lobo dio un paso hacia adelante, parece que ya no les permitiría hablar más. Manaka le sonrió intentando calmarlo. Tendremos que enfrentarnos para cosas peores en el futuro, y también las venceremos. Estoy contigo, así que no te preocupes. Shirou tomó aire y se colocó en la vanguardia. Si lo que Mana y Merlin decían era cierto, entonces este debía ser uno de esos dos lobos. Por un momento, el chico recordó esas increíbles pinturas de este lobo y de su hermano en la mitología. El arte no le hacía justicia. Hijo de Vanagandr, el lobo que persigue al sol y que lo devorará dando comienzo al Ragnarok, el lobo Esquí, una bestia divina.